¿Qué pasa, YouTube? Pues nada, aquí estamos. Una vez más, como un poco con el cambio de iluminación y algunas cosas. Hoy tenemos invitados. Hacía mucho que no subíamos un vídeo con invitados y nos vuelven a visitar y vuelven a pasarse en esta nueva etapa en el canal en el que solemos subir cosas a YouTube, pues la buena gente de Delirium. Y hoy vamos a hablar de el 2025 de Delirium Games, vamos a hablar del futuro de la editorial. Por ahí les tengo a punto de presentar tanto a Fer como a José. Vamos a poder hablar pues de los lanzamientos que han ido saliendo este año, de sus juegos más recientes y sobre todo de todo lo que queda de publicar durante el resto del año y lo que ellos nos quieran contar. Una charla distendida en la que vamos a ir pasando por diferentes secciones, por decirlo así, y en las que los que estáis en directo, o pena los de YouTube que no estáis, los que estáis en directo podréis tendréis un espacio como para preguntar cosas, algunas dudas, etcétera, etcétera. Así que el que quiera que se pase por Twitch. Y nada, pues vamos a aprovechar y saludar ahora sí oficialmente a Fer y José. Hola, ¿qué tal? Hacía mucho que no os veía. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Cierto. Fer? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, la verdad que muy bien. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos luz. Es Bien, algo. bien. Por Así que cierto, bien. bendito apagón, ¿eh? Bendito apagón. Dios mío, ¿eh? Sí, Qué poco nos damos cuenta de lo necesitados que estamos de conexión digital. En plan, todo el mundo, no, yo con los juegos de mesa sobrevivo. Yo creo que más de uno estaba ayer, ¿sabes? Dándole al F5 de Twitter sin parar a ver de qué podía hablar. Por favor, necesito compartir. ¿Cómo puedo vivir mi afición sin compartir las fotos de todo lo que juego? Etc, etc. A mí me sirvió para tener la feliz idea de ordenar la ludoteca. No lo hagáis, os lo digo. No os dará tiempo. No os dará tiempo. Así que bueno. ¿Qué hicisteis vosotros ayer, por cierto, en el día del apagón? Bueno, pues me fui a dar un paseo por ahí, que me diera al aire, y a la vuelta un libro y demás. Así que, bueno, porque como también fallaban los teléfonos, el 5G y demás, pues tampoco podías llegar a tener una conexión con nada, ¿no? Wifi fuera y demás. Así que, bueno, fue un día de eso, paseo y libro, poniendo al día algunas cosas atrasadas, básicamente. Fer, Sí, a mí me pilló que mi mujer estuvo de guardia en el hospital, y entonces me tocó los dos enanos conmigo, sin luz, sin nada, y bueno, disfrutando, la verdad. Echamos un buen rato. Jugamos a juegos de mesa nosotros. bien, bien, está bien, está bien. Yo aproveché para leer unas reglas, nos echamos algún jueguito en casa también, tratando de, pues eso, desconectar lo máximo posible, que a veces no nos damos cuenta de lo que aprovechamos el día en los momentos en los que no tenemos ningún tipo de conexión con nada. O sea, se acaban las redes, se acaba todo y parece que a lo largo del día, uy, la de cosas que me ha dado tiempo a hacer, ¿eh? Eh, Nos escuchamos hasta nosotros mismos, hasta nuestro cerebro. Somos sí, capaces. sí, 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 sí. Algunas veces ni nos escuchamos. es curioso, ¿no? Realmente. Realmente estar conectados cada vez es más barato y en cambio desconectarse sale muy caro, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Hay un momento uy, me faltan cosas, pero sí es verdad que si te pones a pensar cómo dio de sí el día, en general, yo al final del día dije, uf, pues un apagoncito de cuando en cuando me venía bien para como, como para ponerme al día de cosas que no tiene que ver con todo lo que tiene que ver con conexión y tal, ¿sabes? Al final muchas cosas que tienen que ver con el trabajo tienen que ver con la conexión, así que no dure mucho, que no sea siempre, pero un poquito de vez en cuando sí que nos vendría bastante guay, la verdad. 2025 de Delirium Games. Ya abril podemos hablar de que habéis traído unas cuantas cosas a lo largo del año. De hecho, cerramos 2024 con Keep the Heroes Out, ¿no? Que ha sido uno de vuestros pelotazos más grandes, yo creo que recuerdo, porque duró nada y menos. O sea, yo lo vi aparecer y desapareció. ¿Qué sabemos de Keep the Heroes Out? Por empezar, mira, empezamos con 2024.
Pues no sé, Fernando o yo, que Sí, como... bueno, tenemos la reimpresión lista, ya nos han avisado de que estaba acabada prácticamente, hacía falta pues el último paso de la producción, que es ensamblarla y demás, y esperemos que bueno, ya dependiendo de los barcos como siempre, pueda estar aquí pues probablemente a finales de junio o algo así, ¿no? O eso esperamos, vamos. Luego esperamos que ya está encargada, sabíamos desde hace tiempo que iba a ser un juego que iba a vender muy muy bien. La verdad es que nuestra última parte del año no, lanzamos 4 juegos, 3 de ellos están prácticamente agotados o agotados, como fueron el Let's Go to Japan, Keep the Heroes Out y Kelp, y el Buff de Halloween, que también ha tenido una buena aceptación. Así que nada, eso bien. Y en cuanto supimos que el Keep the Heroes Out iba a volar, pues claro, encargamos la siguiente reimpresión. Muy bien, muy bien. Es un juego muy, muy divertido. Para mí, uno de los se ha puesto entre mis cooperativos favoritos. Comenté por ahí que tiene una cosa curiosa, que yo, por ejemplo, lo jugué con el Peque al principio y lo jugué en fácil. Y creo que el único punto que criticaría al juego es que cuando juegas en fácil se hace muy largo, porque tardas mucho en agotar el mazo. O sea, el propio mazo es como el tiempo de juego. Y es como casi contrario a jugar. Yo la primera Claro. partida, segunda partida, la jugué en fácil con el Peque y luego dije, bueno, ahora que más o menos conoce la mecánica, lo jugamos en modo normal. Y tienes como esa parte de que una vez que se acostumbran a la mecánica, como vuela, es súper rápida la partida, ahí es cuando te das cuenta que estás en el punto perfecto para jugar. Lo que pasa es que con críos pequeños el principio se hace un poco complicado. Trajisteis algunas cosas del juego, una pequeña expansión, ¿no? Una expansión un poco mediana, puede ser. Eh, Sí, y, bueno, la pequeña expansión, el chulo este, ¿no? Que era solamente sí. un Sí, personaje. The Great Dreamer. Pero luego hay más contenido del juego. ¿Vais a Mm. seguir continuando con el contenido en adelante? Dale tú, Sí, José. sí, sí, vamos a... Bueno, como comenta, llegó la primera de las expansiones que teníamos disponibles para editar porque nos pilló a caballo la primera edición con la campaña que tuvo de la última expansión, y nosotros solo tuvimos acceso por primera vez a Guildmaster Revenge, que es la que vino con el juego base, y además un resto de la parte de Kickstarter de Grid Dreamer, el pequeño Cthulhu, que nos cedió. Al final eso era un stock que él tenía para Estados Unidos y bueno, fue capaz de darnos un pequeño retazo ahí último con nuestro pedido. Y ahora vuelve juego base, Guildmaster Revenge, Grid Dreamer, el de Cthulhu, y vendrán dos más. El Sparkling es un unicornio, y los Cozy Beats, que son los componentes que son troquel en el juego, pues pasan a madera. Es un upgrade de componentes, también con mucha demanda Qué bien. allí en Estados Unidos. Entonces, bueno, como siempre, la política firmada con él y acordada es que juego y expansión pues se puede vender donde sea, bueno, tiendas principalmente, y después lo que son las cosas no traducidas, todo lo que no ha pasado por un proceso nuestro de traducción y de fabricación en masa, sino que es un material que él cede, solo puede ser para eventos o la tienda online nuestra, ¿no? Así que bueno, así lo respetamos, así lo hacemos y con estas cosas nuevas que vienen, pues lo volveremos a hacer, claro. Ujú. Sí, porque la cantidad no la marcamos nosotros. Al Sí. final no. A mí me gustaría traer 2000 Cthulhus o 2000 Great Dreamers, Mm. ¿no? Porque es Ya. Sí. un producto que todo el mundo quiere y demás, pero no nos lo permite. Él es muy celoso de la gente que confió en Kickstarter y no quiere tampoco defraudarles. Y él, las ferias en GenCon y en Essen y demás, él vende esos productos. Entonces él entiende que debe haber, pues bueno, el que se inicia en el hobby más tarde no tiene por qué haber perdido la oportunidad y tiene que haber sitios donde pueda adquirir esos productos, pero no de forma masiva. Mm. Entonces, bueno, pues nada, traeremos otras pequeñas copias, otro número y bueno, cada vez que podamos, por supuesto, cada vez que reimprimamos el juego, traeremos más. Y, y luego la siguiente Sí, expansión que también vendrá, lo que no sabemos es cuándo, pero vendrá seguro, vamos. Muy vendrá, bien. sí, 100%.
que es Boss Bar. Luego más adelante vamos a hablar un poco de dónde vais a estar este año, dónde se os puede encontrar, etcétera, etcétera. Pero lo que sí vosotros soléis hacer es abrir vuestra tienda, que de hecho tiene un nombre, ¿no? En la web, un nombre concreto. Sí, ¿El qué? es Delirium Game Plaza. O sea, es Ah, ok, la plaza de Delirium Games, exactamente, en la que vais sacando de vez en cuando pues artículos promocionales. Además, creo que hacéis una cosa curiosa que como no sé si ahora la habéis mantenido abierta o empezáis a mantenerla abierta constantemente, pero yo lo que os he visto es que de vez en cuando abrís la plaza durante un tiempo, soléis anunciar en vuestras redes sociales, etcétera, cuando vais a traer algún tipo de producto en la plaza para que la gente esté atenta y se acerque un poco a comprar a vuestra tienda, que no es algo muy habitual, pero es como para estos caprichitos, cosas que solamente podéis vender en eventos, pues hacérselas llegar a quien no se puede acercar a estos eventos, ¿no? Sí, así es. Plaza por ahora mantiene su modelo, que es abrir 7 días continuos varias veces al año, y ahí está disponible el stock de esos materiales que comentan, ¿no? Pues el upgrade de ciertos juegos, material adicional como pueden ser los tapetes, fundas y la bandeja de dados de Kelp, las monedas de Glenmore, expansión como Santa Mónica, cositas así que se quedan fuera de retail por condiciones y nosotros pues las ofrecemos a ese jugador que quiere completar su juego, upgradear algún componente y puede encontrarlo en plaza, ¿no? También, bueno, agrupamos en 7 días lo que son las ventas. Primero, para darle un poco una narrativa al modelo, la plaza que abre ciertas veces al año, se anuncia como un pequeño evento Delirium que sucede online. Y a su vez también a nivel logístico a nosotros por tamaño nos ayuda en la logística de envíos. Agrupamos todo en una semana, se puede servir con mucha más agilidad, con muchísima más certeza a la hora de poder asistir a algún problema que haya, con algo que falte o que llegue erróneo, antes que disponer de una tienda online abierta todo constantemente y tener que andar de forma salpicada detrás de mucha asistencia, ¿no? Nosotros nos ayuda mucho poder concentrarlo. Entonces, bueno, y también para el que nos sigue, ya sea en Instagram o Twitter, pues también es un pequeño evento, una aventurilla, ¿no? Algo que, mira, llega a plaza, se abre, crea un poco de emoción, tiene esa, como comento, esa narrativa detrás No, es de que va a curioso, estar es abierto un curioso. tiempo y como si la plaza coge y se desmonta y se va luego, ¿no? Y ya volverá otra vez la caravana vendiendo cosas en otro momento, pues es un poco esa historia que tiene detrás. Así que bueno, nos gustaría mantenerlo así y lo vamos a mantener así. No, no, a mí me parece una idea muy curiosa y además una buena idea, una manera de como dar la sensación de que la apertura de estos productos a la gente pues es tan importante como acudir a cualquier evento y una manera de saber que cuando se abre de manera provisional y que la gente debe aprovechar ese tiempo y si no, aprovechar y esperar a la siguiente ventana de oportunidad. Que está chulo, tener una tienda, pero que lo hagáis así. Por ahí preguntan que si enviaréis a Canarias o si enviáis a Canarias. Actualmente no, es bueno, un tema que tenemos entre ceja y ceja a solucionar porque actualmente el servicio de mensajería con quien trabaja nuestro almacenista tiene unos costes ultra disparados para las islas. No hemos encontrado ahora mismo una forma de minimizarlo. Estamos hablando con ellos constantemente porque ellos también tienen ese problema. Lo que pasa es que ellos con volumen lo arreglan. Entonces, claro, lo que no podemos es repercutir un envío de 15, 16 euros para una compra de 5 en un Claro. momento dado. Y al mismo tiempo, un producto de 5 euros, pues tampoco tiene mucho margen operativo para absorber 15 euros de envío. Sí. Entonces, estamos buscando una fórmula de cómo combinar absorción con posible volumen, con condiciones con el mensajero, para ver cómo sortear ese problema. Entonces, vamos, estamos trabajando en ello 100% porque es que no queremos dejar una parte sin servir, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podemos deciros ahora mismo. Muy bien.
hasta ahora y en 2025, ¿qué es lo que ha ido publicando Delirium o qué lanzamientos de Delirium hemos tenido en tiendas? Fer, te cedo. Mm. Sí, bueno, nosotros lo que es 2025 ahora mismo solo, si no me equivoco, solo hemos tenido un lanzamiento, que es la caja 2 de Marvel Dyson, que ese es un lanzamiento para nosotros importante por una cuestión del título que es y del volumen y precio del producto. Y, y porque hicimos, como he dicho antes, sin que repetirme demasiado, como muchos lanzamientos al final de año, ¿no? Entonces lo teníamos un poco escalonado y ahora lo que hemos lanzado es eso, hasta ahora, que se lanzó la última semana de marzo, que lo recordamos, el último fin de semana de marzo, vamos, hace un mes. Y ahora pues estamos esperando que lleguen varios productos. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora llegarán un poco juntos, unos cuantos. Porque Ok. claro, al final no puedes controlar los envíos, no puedes controlar los tiempos de fábrica y bueno, es complicado. Ok. En el momento en el que presentasteis, porque mira, de esto no hemos tenido oportunidad de hablar, en el momento en el que presentasteis Dystron Marvel, se hicieron varios cambios, además de cambios propuestos no solamente por vosotros, sino por otros partners de Rosley, en los que pues el formato de producción, la propuesta cambiaba un poco, ¿no? De esa manera podíais abaratar costes y traer un producto más completo por un precio más parecido a lo que tenían los capítulos anteriores. ¿Qué tal habéis visto la aceptación de la gente de estos cambios? ¿Creéis que el cambio ha absorbido bien el impacto, que la aceptación está siendo muy positiva? ¿Cómo lo valoráis? Pues en general el feedback, vamos, muy bueno. No hemos tenido, por ejemplo, ningún comentario en retail de alguna tienda descontenta por cómo llegó esto comparado con los Dyson normales. Sí es verdad que después ha habido, pues, ya sea en persona, en alguna feria o algún comentario de algún vídeo o algún comentario en redes sociales de, bueno, algún jugador, algún cliente que ha mostrado su preferencia por el formato de parejas. Es totalmente comprensible, es decir, es una cosa que aceptamos que sucede y bueno, siempre tendemos a explicar que para bien o para mal, para algunos usuarios para mal, por supuesto, no tuvimos la elección en la mano A o la elección en la mano B de si hacer una caja de 4 o una caja de 2, sino que simplemente la propuesta de licencia llegó en la caja de 4 directamente. O sea, eso partió de la editorial encargada de este mix Dyson con franquicia, que es Marvel, que por una parte es Roxley como cediendo Dyson y por otra parte es Usaopoli poniendo la franquicia Marvel como IP. Ellos diseñaron la caja para ese producto de 4 después de pasar por una campaña de Kickstarter donde el formato era diferente, pero ese formato no llega ofrecido a las editoriales que van a licenciar en otros idiomas el producto. Entonces nos muestran en vídeo en su día cómo va a ser la bandeja, cómo se van a disponer los tableros y qué es lo que se va a cambiar para hacer más asequible el producto. Nosotros solo teníamos dos opciones, era o decir sí o no y no firmarlo. Entonces, bueno, Ya. no hubo mucho margen a la Sí, negociación. más que nada ¿Sabes? porque no es que no tuviéramos elección, que es verdad, como dice José, que no tuvimos, pero más que nada porque ya había muchas editoriales extranjeras que querían cambiarlo. Es Hmm. decir, ya la decisión estaba tomada, digamos, cuando nosotros nos incorporamos un poco al proyecto. Vamos, nos incorporamos a la vez que todos, pero me refiero que cuando llegó ese punto, pues la editorial alemana, la editorial francesa, había unas cuantas ya que habían tomado la decisión de que el precio para traerlo con la caja de 2 era inasumible para el juego y que había que cambiar el modelo para esto. Así es Y verdad efectivamente que es lo que vosotros decís, ¿eh? Yo creo que al final el producto que te termina llegando a lo mejor no es igual, pero es bastante parecido a lo que nos va a llegar en el producto anterior. El inserto va a ser distinto, hay algunos ligeros cambios, pero al final es un poco
el precio que tienes que pagar por acoplar un juego que realmente no tiene licencia a un juego del que luego tienes que aportar una parte que supongo que va detrás de la IP, que tiene que ver con Marvel, que a lo mejor hace que suba el precio más de lo normal o que a vosotros os cuesta un coste de afrontarlo, que a lo mejor haría el producto menos atractivo. Y a mí me pasa una cosa con Marvel Dice Throne, que en general a medida que han ido avanzando o cuanto más modernas son las cajas que juegas, a mí me pasa que me parece que se nota muchísimo que el juego tiene un recorrido enorme y que cada uno de los personajes empieza a ser realmente, yo creo que cuanto más recientes son los personajes de Dice Throne, más originales. Y estas últimas tiradas son las tiradas de Marvel son de las más recientes, así que nos encontramos perfiles en una sola caja de 4 que son muy distintos de jugar, que la manera de afrontar la partida es bastante diferente a los del primer episodio, que sin desmerecerlos, yo creo que eran bastante más sencillos, eran más directos, como un poco, podríamos decir, más planos que estos, que a mí en general me suelen parecer muy originales, la verdad. Loki, por ejemplo, de la nueva caja es muy divertido de jugar, están comentando por ahí. Y es lo que te digo, creo que las propuestas más originales han ido llegando con el tiempo y eso pues es algo que se agradece, que al final lo que importa, por lo menos para mí muchas veces, es lo que terminas jugando por encima de lo que te llega de producción, que es de agradecer que te llegue y más al precio que tenían los primeros capítulos o los capítulos que no pertenecen a esta licencia de Marvel, pero en realidad yo creo que una cosa como que compensa a la otra. Y supongo que además habéis ganado una parte de público que venía ya de estar más relacionado con Marvel, que a lo mejor no conocía la licencia o que no había jugado a los anteriores, supongo. Es posible realmente que haya habido tanto crossover de gente que colecciona Dice Throne normal y haya pasado a Marvel por tener todos los personajes, como público que se haya acercado a Marvel Dice Throne directamente, sin pasar por Dice Throne normal, ¿no? Entonces, bueno, en cualquiera de los dos casos, nosotros lo que esperamos es que estén disfrutando lo que han adquirido al 100%. Si bien, como comentaba Fernando, pues hay elecciones que se escapan de tu mano, nosotros ponemos todo nuestro trabajo y empeño en lo que sí podemos controlar, que es siempre la mejor traducción, sin erratas, una gran atención al cliente, que todo el mundo esté contento si falta algo o falla algo o algo viene roto, y que lleguen las mejores condiciones y atender a todo el que tenga un problema, ¿no? Sí, y los precios Así que, ajustados y bueno, al pues final bueno, es un pues poco la política nuestra. esperamos Muy haberlo bien. logrado y que estén contentos, claro. Con respecto a Dice Throne, ¿qué es lo que nos queda por ver y disfrutar de aquí en adelante? ¿Seguiremos con poco a poco todo el contenido? ¿Seguís viendo que es una de vuestras IPs fuertes y vais a seguir apostando por ella? ¿Que nos podéis adelantar algo? Sí, vamos a continuar con Dice Throne. Estamos decidiendo en qué orden, eso sí, y estamos hablando con la editorial que lleva lo que es Dice Throne normal, para bueno, darles nuestros planes con respecto a este año y el año que viene. Ellos están estudiando la propuesta que le hemos puesto y a ver si coincide todo. Los precios que no se hayan movido en fábrica después de las primeras cajas, temas también arancelarios y demás, si estás en algo, cosas que ellos mismos estén desarrollando ahora mismo, en fin, va a seguir, vamos a traer más contenido, más material y la cuestión es más el orden más que otra cosa. Es porque, bueno, hay Season 2, hay Adventures, hay otros productos que la gente nos pregunta mucho por ellos. Y por desgracia no podemos hacer respuestas uno a uno por mail de nuestros planes de calendario y demás. Sabemos que como aficionados pues a veces genera esa pasión de querer preguntar de, oye, ¿cuándo llega esto? Tengo ganas que aparezca, no sé qué. Por desgracia no podemos ir respondiendo uno a uno. Va a llegar tal fecha, va a llegar esto, vamos a sacar esto, porque también, bueno, hay unos medios detrás, una prensa detrás, queremos anunciar las cosas de una manera
y no siempre puedes responder tanto como te gustaría, ¿no? Para satisfacer esa pasión del fan, ¿no? Pero podemos decir sí, que trabajaremos más Dythrone y que estamos decidiendo el orden en el que Sí. podrán llegar. Bien, pues nada, seguro que la gente espera noticias, poco a poco iremos sabiendo más, anuncios en los canales de otros compañeros, en vuestras redes sociales, que estén atentos en general. Y bueno, bien, y pisando medianamente firme, y nos metemos un poquito en los lanzamientos de 2025, lo que nos queda por ver a lo largo de este año. Lo he dividido como un poco en los que tenemos más próximos, quizá de aquí hasta el verano, los que sabéis que más o menos van a llegar, si existe algún tipo de reposición de cosas que se hayan agotado, que sabéis que vaya a llegar durante todo este tiempo, y poquito a poco, si queréis, por fechas que vosotros tengáis, podemos ir recorriendo de uno a uno, pues un poco hasta el verano, que es lo que vamos a tener de lanzamientos por parte de Delirium. Claro. Pues bueno, podemos comenzar con Bloque Pleite, que fue una de las colaboraciones así que tuvimos más recientes anunciadas, que vamos a trabajar directamente 3 juegos con ellos, Cerdeña, Jalapeño y Circus Flocati. Ahora podemos ir comentando uno en uno. De hecho, de algunos tenemos ya pruebas de fábrica y están terminando de montar los palets. En general, todo estará listo para mayo, los 3, y algunos antes que otros, así que esperamos recoger pronto y que vayan llegando, no en bloque, no los 3 de golpe, pero sí a lo mejor 2 y 1 al mismo tiempo o algo así. Sí, Pero en mayo vamos, esa es la idea. estarán terminados, digamos, en fábrica. No quiere decir que va a llegar a las tiendas, sino que podemos empezar, digamos, a moverlo hasta aquí. Luego hay que sumarle un par de meses más para Ok. que más o menos lleguen, ¿vale? Estaremos hablando de julio, una cosa así, ¿no? Sí, Finales de julio, sí. si las cosas van bien, a lo mejor Sí. principios de agosto. ¿Y cuáles son los primeros que van a llegar? O más o menos, ¿sabéis en qué orden los queréis sacar? Este ya está terminado, ¿vale? Que es el Circus Flocati, este juego de Reina Inicia, que además está ya en nuestra edición, ¿vale? Este que pone aquí Delirium. Y nada, Qué este chulo. juego sí que, vamos, tampoco tengo mucho que enseñar más, es un juego de cartas, ¿no? Pero sí que este juego llegará para esa fecha más o menos. Es un juego de un circo de pulgas en el que tendremos que ir, es un juego de push your luck y así un Mm, poquillo de estrategia para luego puntuar. Estas son cartas especiales que hacen efectos especiales, pero bueno, que Sí, es tenemos que puntuar luego los muy diferentes loco. colores. Muy loco Flocati, muy divertido de jugar. Además tiene como montones de colores y lo que tienes que tratar es no repetir el color, puedes ir forzando. Pero la gracia con respecto a otros juegos de estos de forzar la suerte son estas habilidades que tú acabas de mencionar, que al final dan como giritos, que lo hacen un poco, incluso un poco más loco y divertido. A mí me parece muy curioso y además la edición de Plaite como muy chula con estos dibujitos de pulgas circenses. Sí. Un acierto, la verdad. Sí, A mí me gusta mucho. tiene una manera como de que tampoco sea solo la suerte, ¿no? De que haya tiene una serie de mecanismos, como siempre hace Reina Inicia, ¿no? De evitar que solamente la suerte, pero al final tú dices push your luck, bueno, pues el que tenga más suerte, ¿no? Pero bueno, si acumulan muchas cartas en la mano, estas cartas especiales hacen que le puedan quitar las cartas al Mm, que tiene muchas cartas en la mano, o si hay valores bajos, te interesa tenerlo en la mano para llenarte un poco la mano de basura, para que hacerla poco atractiva para estas cartas, o eso es. jugarlas como tríos. Bueno, tiene bastante más estrategia de la que uno parece al principio, ¿no? Sí, además recuerdo, fíjate, yo no lo he jugado hace tiempo que lo jugué, pero recuerdo que la parte de cerrar la partida, que es la que te hace como ganarla, te lleva tu buen tiempo y entonces es como un tiempo que le das de margen a los demás para Claro. recuperar lo que llevas de ventaja. Entonces ya llega un momento en el que dices, uy, igual no me conviene cerrar ahora y tengo que volver a esperarme Claro, otra vez. Es muy chulo, muy tenso, muy exactamente. divertido. Cuando tú disparas al final de la partida, para poder hacer la gala, que se llama, tienes que tener Eso una es. carta de cada color y hay 10 colores diferentes. Entonces, claro, para tener una gala, pues tú al final vas
vas cogiendo cartas de todos los colores del 0 al 7. Pero claro, ganas 10 puntos por acabar la partida, pero como tú dices, le has podido dar tiempo a otra persona para que pille Claro. 2 7, 2 6, 2 5 y con eso va a superarte a ti, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener cuidado cuando cierras. Ya digo que parece un juego así y tal, pero tiene chicha. Está No, gracioso. es muy divertido de jugar. Para mí, de juegos de forzar la suerte, este y Can't Stop, que además es un clasicazo, igual son los que más me gustan para pasar un rato filercitos. A mí me gusta, me sorprendió muy para bien. Muy para bien. Sacáis también. Otro que viene ya, que también tengo aquí que puedo enseñar la copia, es Jalapeño, que está ya esta es nuestra edición. Y lo bueno de este juego es que tanto nos habíamos dado cuenta como todo el mundo, pues que las cartas eran de una calidad terrible, ¿vale? Entonces Terribles. hemos mejorado la calidad de las cartas, hemos cambiado el reglamento. Tú si lo tienes, pues sabrás que tu reglamento parece pues, un prospecto de farmacia además de los 80. Entonces, bueno, hemos preparado, hemos de esto, y las cartas pues tienen un grosor muchísimo más interesante Qué bueno. que el normal, ¿vale? Y Qué bueno, pues, sí. también Además un es que el juego... propio material de las cartas, que es una cosa que yo no había visto nunca, no me había sucedido nunca, genera que con el tiempo se vuelvan como súper complicadas de barajar, de Sí, mezclar, de repartir, que creo que es una de las cosas más raras que me ha pasado en un juego de cartas. No sé con qué las han hecho, pero tienen un puntillo en la edición de Playte tienen un puntillo desagradable. sí, Y ellos me sorprendieron cuando se lo pedimos. Le dijimos, oye, mira, es que queremos subir la calidad de las cartas. Me dijeron, sí, pero ¿y eso? No sé qué. Y digo, bueno, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero es pero como es si se fueran terrible, deshaciendo en la mano. Se es terrible, deshacen. es terrible. Juegas 3 partidas y es Sí. una cosa un poco rarisa. Sí, como dice Fantasía, había hechas de fibra de jalapeño. Eso es, eso Eran- es, eso es. Sí, pero estas ya son de una calidad muy superior y la verdad es que estamos muy contentos con cómo ha quedado también este juego. Bueno, para los que no conozcáis Jalapeño, juego de bazas de, si no me equivoco, 3 a 9, que a mí me Es pareció 3 a 9, ¿es posible? de 3 a 9, pues lo voy a mirar porque no sé si Eh, es 3 a 8 o sí, 3 a 3 9. a 9, 3 a 9. Sí. Tres a- Ujú. yo recuerdo a 9 porque nosotros llegamos a jugarlo a 9 en plan de, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que funciona súper bien. O sea, es un juego es como una mezcla de juego de bazas y juego de la patata caliente, en el que tienes múltiples palos hasta números, claro, si juegas a 9 me parece que llegan hasta 18 cada palo. Y el número Ujú. 1 es un jalapeño que está encima de la mesa y que puedes meter en las bazas asistiendo y dárselo a los demás. Y al final de cada una de las partidas, por cada jalapeño que tienes de un color, van a ser -2 puntos, y todas las cartas que tengas de las bazas que has recogido, de los jalapeños que tengas, pues van a El significar un color. punto negativo. La cuestión es que tú puedes hacer muchas bazas a lo largo de una partida, terminar con 0 jalapeños y que no tengas ningún punto negativo, o te puede pasar lo que pasa muchas veces, que es que en la última ronda empiezas a comer jalapeños. Jalapeño. Entonces, bueno, Jalapeños si por lo menos, claro, si por lo menos no has ganado baza durante la partida, pues mira, Claro. salvas la Bueno, pues situación salva, diciendo te sí, comes sí, tus jalapeños, sí, sí. pero como encima ya has ganado baza y te cuelen 2 o 3 jalapeños al final, Es muy divertido de jugar. pica mucho, como el Sí, buen sí, jalapeño. sí. Es un filler. No, yo no diría un filler porque una partida, sobre todo si juegas unas cuantas personas, pero es como un juego de bazas muy party en realidad. El propio concepto es muy de Sí. Dios que no me toque. A ver cómo me deshago de esto, cuánto tardo. Muy divertido de jugar. A mí me parece uno de mis juegos de bazas sencillos favoritos. Así que muy buena adquisición. Ya sabes que cuando me lo comentaste dije acierto absoluto, acierto absoluto. Y Y el otro más de último, Plaite, ¿no? sí, Ujú. solo que este no tenemos la edición nuestra todavía. Este va un poco más, que es este Cerdeña, Ajá. que es una reedición del Creta, en el que se han cambiado, pues, bueno, aparte del nombre y demás, pues se ha cambiado la forma, ¿no? O el concepto de juego de mesa. Es la caja, que, bueno, no sé cómo hacer un poco en cámara para que veáis el tamaño, que realmente es una caja bastante pequeñita. Esto es un filler Sí.
de 15 euros, digamos. Y cuando lo abres, pues la caja se convierte en el tablero, ¿no? Y En un imantado. tablero enorme, sí. En un tablero imantado, y el típico juego que te puedes llevar a todas partes para jugar, y que juega con una mecánica muy original en su momento, evidentemente, que es que tendremos unas cartas en la mano haciendo acciones e intentaremos luchar por unos territorios que sabremos cuáles son los que se van a puntuar de manera inmediata para intentar ganar mayorías, ¿no? Tendremos nuestras formas de jugar cartas y colocar pues bien torres en las intersecciones, o bien recolectar porque nos permite colocar más pueblos que puntúan más, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son como las cartas de lo que vamos jugando, y es un juego que a nosotros nos encanta, porque en un espacio de media hora te da una sensación de haber jugado Sí, un euro súper guay. Y sí, entonces, y con lo poco que ocupa, es que ocupa es uno poco, de esos. tardas poco. El formato que han ido consiguiendo con estos juegos es muy acertado porque ocupa muy poco espacio. Luego yo Mm. creo que es el típico euro de pocas reglas, un concepto sencillo, una mecánica a la que estamos acostumbrados como la mayoría, con una vueltecita de tuerca, que es lo suficiente como para darte una partida que te la echas de mil amores en casi cualquier momento. Hay veces que Sí. tenemos mucha tendencia a jugar distintos tipos de juegos y nos olvidamos que hay euros que se pueden jugar en un espacio de 45 minutos y que te dan chicha la suficiente como para disfrutar cada partida, que hay unos cuantos de esos. Así que me parece muy chulo que por parte de Playtech estén como reconstruyendo estos juegos clásicos y trayéndolos. Además son bonitos, las portadas son muy bonitas, creo que está muy guay. Así Son que muy muy bien. chulos, ocupa muy poco, y vamos, espectacular, vamos, la verdad. Mm. Muy bien. Sí. Pues sección Plaite acabada. ¿Qué más tenemos para lo largo del verano? Que sepáis que pueda llegar. Que a lo mejor ya esperáis las cosas para más tarde, no lo sé. Sí, ya se iría Sí, para bueno, más tiene que llegar tarde. también, en verano llegará, como he dicho antes, la reimpresión de Keep the Heroes Out, con las 3 nuevas mini expansiones. Bueno, viene la expansión normal, la mediana, la que permite que un jugador utilice a los héroes, y que aparte trae los meeples, más lo que hemos hablado antes, ¿no? Cthulhu y el unicornio, y la de la mejora de estos. Y luego vendrá Amazonia también, la vida en el Amazonas. Uf, Mm. Ese, uf. qué cosa sería también. Juego muy, muy llamativo que está funcionando muy bien. Además, es de los que va a paso, poquito a poco, escalando en popularidad. Un juego que yo tuve oportunidad además de jugarlo, creo que no sé si fue después de que tú me lo comentases en plan de, oye Missy, pruébate esto, tal, si tienes la oportunidad, y lo jugamos. De hecho Mm. está Cheskis en el chat comentando, lo jugamos a tres y dije, uff, es como en realidad no se parece tanto a Cascadia si te pones a pensarlo, No, pero tiene un punto que es como decir, si hubiera un euro de Cascadia o Cascadia tuviera una versión euro que aplicase una mecánica, igual podría ser igual podría ser con esta mecánica de backbuilding. Está muy bien hecho, es muy como inteligente, ¿no? El sistema de cómo vas creciendo o mejorando las monedas para ir comprando distintas cosas, la variabilidad que te meten. Claro, aquí ya metes montones de pasos más allá que Mm. Cascadia, ¿no? Tienes especies animales que te puntúan según las colocas y dónde las colocas, adyacentes a qué o a qué no. La producción me parece una sí, locura. los animales tienen además como un límite de unidades, y una vez los primeros que lo coloquen porque cumplan los requisitos son los primeros y a lo mejor tú no lo puedes colocar. No, el juego es una pasada. A nosotros con este juego nos ha pasado, por contar un par de anécdotas interesantes. La primera es que llevábamos tiempo siguiéndolo, y cuando lo probamos la primera vez, que lo probamos en Essen, hace 2 años, José, creo, sí. Mm.
lo probamos y al día siguiente fuimos al tío a decirle que lo queríamos. O sea, necesitamos simplemente una partida para darnos cuenta que las sensaciones, vamos, que nos flipó. Y luego la otra anécdota es que se ha hecho un poco largo en el tiempo al final bueno, por culpa nuestra también, porque teníamos otros proyectos en cola, porque al final cuando tú tienes varios juegos firmados, quien te mete más prisa, quien te achucha más, es al final el que, porque claro, son print run con muchas editoriales extranjeras y al final los tiempos no siempre los marcas tú, ¿vale? Salvo que sea una impresión standalone que la hagas tú solo, pues entonces sí. Y se nos había olvidado un poco con todo este ruido, ¿no? De All King Crown, con este ruido del March of the Ants, se nos había olvidado un poco el Amazonia. No es que lo hubiéramos olvidado per se, pero bueno, sí que lo teníamos como en otro. Y este Interocio, por ejemplo, es que me preguntaron 200 personas por cuando llegaba, ¿no? La vida en el Amazonas. Y le dije a José, ostras, la gente está muy pendiente, ¿no? Y la gente diciendo, no, no, si es que lo llevo siguiendo. Además, nosotros, como hemos hecho con Jalapeño, hemos mejorado los materiales, había los materiales originales que traían las monedas y tal, que estabas al final, al ser un backbuilding, moviendo mucho la bolsa, les hemos subido el grosor porque se iban desgastando las originales y hemos, como siempre, dentro de que el juego, no es, por supuesto, no es nuestro y lo único que hemos tenido es pues, el buen gusto de elegirlo, se puede decir así, intentar mejorarlo en todas las partes en que nos es posible. Sí, este es que yo creo que tiene como ese elemento de que es llamativo y bonito. Mm, el tema funciona muy bien. Hay un montón de gente a la que le gustan los juegos de animales, de generar biomas, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que en general hay muchísima expectativa, pero la gente no sabe lo que se va a encontrar detrás. O sea, hay mucha gente que aún no lo ha probado y cuando lo pruebe va a darse cuenta de que detrás hay un juego que es muy completo en cuanto a estrategia, que si disfrutas los juegos de construcción de mazo, construcción de bolsa, etcétera, etcétera, ve que al margen de este desarrollo por los ETAs, en tus biomas vas a tener una estrategia de crecimiento que funciona súper, súper bien. Hay montones de decisiones alrededor del juego y varias decisiones que a mí desde mi punto de vista me parecen muy interesantes sobre cómo jugar, ¿no? El mismo depósito en la pantalla aparecen los barquitos, que es el depósito donde vas dejando, si no me equivoco, cada una de las cosas que vas gastando para luego, y me parecen que son ciertos elementos que, por un lado, pueden adornar la mesa, pero por otro lado te facilitan mucho la manera de jugar, cómo recuperas las cosas con facilidad para meterlas dentro de la bolsa, no sé, creo que es uno de estos juegos que como producto, es que luego si hablamos de All King Crown, que hablaremos luego, All King Crown es un juego muy bueno, pero yo creo que tiene un punto de ser un juego de nicho, que va a gustar a mucha gente y es de amplio espectro, pero ni de lejos como este. O sea, ni de lejos. Yo No, creo que... All King Crown es un juego, en mi opinión, más especial, Ah, dentro de que la palabra especial lo engloba todo, más especial para lo bueno y más especial para lo malo. Habrá gente que le encante absolutamente y que se conviertan en adictos y otras personas que lo prueben esperando una cosa y se den cuenta que no es eso. Este juego es un juego de la vida en el Amazonas mucho más, digamos, no sé cómo decirlo, pero no sé si para todos los públicos, ¿no? un plus. Yo diría, Sí. vamos No, a no, es ponerle un un euro, plus. no, no, sí, no quiero decir, Es un no, no, euro, no, no eso hablo es. de familiar. Digo, es un euro complicado, pero que para la gente que le gustan los euros es más fácil que esto. El All King Crown tiene ese punto root que hay gente que le encanta y gente que no le Eso gusta es. absolutamente Sí, nada. sí, Y entonces, a mí me yo encanta Root, coincido como lo contigo. podéis ver ahí Sí, arriba, eso es. me encanta Root, pero hay gente que no le gusta y yo, verá, pues lo No, comprendo, pero pues, se nota mucho que la mano en el desarrollo de Patrick Leder, o sea, y de incluso Coldwell está y hay como saborcito. Yo el saborcito este asimétrico, el planteamiento, yo creo que hay muchas cosas dentro de All King Crown que huelen a juego que podía haber sido sí, y desarrollado por Cole.
Chesky tiene razón también, ¿eh? O sea, tampoco hay que asustarse. Es un juego que tú tienes unas facciones asimétricas, pero Eso bueno, es. empezamos todos con las mismas cartas y realmente No, es la bastante barrera de más, entrada es muchísimo más liviana porque, mucho claro, más. Sí, no, y la tu root no explicación. es conocer tu, Y la, tu, tu raza, sino tienes eso que es, conocer las demás. Y eso en es. este no. O No, sea, no, sí, sí. y la explicación es bastante más corta y la mecánica central de cada una de las razas, aunque está especializada en un aspecto del juego, no es una mecánica única, diferente, que lo convierte en otra cosa distinta cada vez que juegas. O sea, no, no, está claro, está claro. Sí, sí. Es explicar 4 habilidades y unos cuantos detalles y luego cómo creces orgánicamente a lo largo de la partida, que es lo que te da la Mm. simetría, pero que no es de la propia facción, sino del desarrollo a lo largo de las cartas de camino que vas pillando. Bueno, una pasada, ya hablaremos de este. De este hablamos luego. Esto es lo que nos queda durante el verano, ¿no? Como hasta finales de Sí. verano, más o Mm, menos. Y avanzado ya el resto del año, ¿qué más os queda por llegar? Pues llegaría March of the Ants, que se está comentando en el chat. eh, y bien, como han anticipado, pues se trata de un 4X temática hormigas, colonia de hormigas, gestión de colonia de hormigas. Y muy guay, además es bastante comedido en duración, a pesar de ser un 4X, creo que está en 60-90 minutos, según el número de jugadores. Y también con un despliegue muy guay en mesa. Tiene infinitas fichas de madera de hormigas, de 100 pies, cartas para evolucionar tus hormigas y también todas decoradas con ilustraciones diferentes. Mucho troquel también para ir expandiendo tus túneles y lo que es la pradera, que es por donde las colonias se van extendiendo. Así que la presencia en mesa del juego también es muy, muy guay. Y la propuesta también. Así que todo muy atómico. Igual, una vez que explicas los pasos de tu turno, las habilidades que puedes hacer, empiezas a jugar prácticamente sin dudas. El resto está explicado en las cartas que juegas de la mano o está explicado en los propios tableros, que viene todo muy bien resumido. Así que es difícil que salgan dudas durante la partida y ya todo queda en tu mano, claro, queda en tu gestión eh, y en las decisiones que tomes. mm. Y también tiene otro punto guay, y es que hay asimetría en cuanto a las razas de hormigas. No solo tienes la opción de jugar con tableros simétricos, sino que el reverso de cada tablero, hasta 5 jugadores, tiene 5 razas de hormigas diferentes. Y bueno, pues eso también le da un toque guay. Sí, aparte de que vas evolucionando tus hormigas y también las vas haciendo diferentes, ¿no? Porque cada mejora que vas bajando a tus hormigas, pues las evolucionas y... Hola, Sí. Sier. Pues Saludos. otro de los que viene con un montón de buenas críticas, que también viene en una campaña de Kickstarter, reedición de un juego de 2015, si no me equivoco, Sí. que ya la Sí, pero propia la han temática... modificado. Sí, sí, muchísimo. Se nota un montón, se nota un Lo han montón. cambiado mucho, sí. Muy, muy buenas críticas y bueno, muchas ganas de ver hasta qué punto vamos viendo más del juego. Este llega para finales de año, ¿no? Un Sí, pelín antes. Yo creo que tercer trimestre. Final de tercer trimestre, principio de cuarto trimestre. Puede ser. Bueno, bueno, Sí, buenas fechas, ¿eh? sí, Buenas fechas, la verdad. sí, sí. sí, al final Posible. es un Kickstarter, tendrán que entregar primero el Kickstarter Eso y es. luego ya, cuando nos den Mm. permiso, pues... Pues de este muchas ganas también, ¿eh? Me generan mucha curiosidad. A mí me gustan mucho los 4X y de verdad las buenas críticas, ya tenía buenas críticas el anterior, todo el mundo está hablando muy bien de este y, Mm. y bueno, habrá que echarle un vistazo. ¿Qué nos queda para el resto del año? Porque este es un año Vienen... de juegos duros por parte de Delirium, ¿eh? Sí, se nos Bueno, han tenemos. juntado. Sí, sí, había un mix ahí guay. A ver, está la rama Pleite, que es más filler friendly. Pero sí es verdad que después vienen cajas interesantes, ¿no? Sí, nos Eh, queda también, vienen los dos Roll and Ride de Cascadia, Ah, mm, claro. que son
Claro. Sí, sí. Que esos llegarán también para final de año, esperamos. Y nada, son juegos que a nosotros también nos han gustado mucho, la verdad. Rolling Los River probamos se un llama poco. y el otro de otra manera, ¿no? Parecido, ¿no? Sí, O eso es. sí, no sé dónde los tengo, pero sí. Ujú. Y nada, lo típico, lo probamos con total sinceridad, diciendo que lo íbamos a sacar seguro porque era un producto de Cascadia y lo teníamos que sacar. Y al final nos gustó mucho y pensamos que incluso si no se llamara Cascadia también lo sacaríamos. O sea que es un juego Muy bien. que nos gustó lo que proponía. Vamos. Muy bien. ¿Qué Sí. nos vamos a encontrar? Si tuvieses que describir un poco qué tipo de roll and write es, qué es lo que qué te vas a encontrar si juegas cualquiera de los dos, y si hay alguna diferencia concreta entre cada una de las dos cajas. Mm. Sí, la diferencia principal entre las dos cajas son las habilidades de cierto dado. Una están disponibles en una de ellas y otra en otra. También el diseño de los mapas en las hojas del cuaderno, que son las que se arrancan para jugar. Entonces, si bien una diferencia puede ser estética más que mecánica, la otra sí que es mucho más mecánica, que es el propio dado, que cambia entre una versión y otra. Y a nivel de propuesta, es un roll and write de desarrollo de mapa, por un lado de ecosistema y por otro lado de ir conectando unos conectores para ir desbloqueando unas puntuaciones, y todo se hace con un pool de dados que al lanzarse tienes que elegir cuál es activar, dejando a otros fuera porque solo puedes elegir una cara a activar de los dados que han salido. Entonces, en ocasiones es posible que por activar lo que necesitas solo te quedes con un dado de los que se han lanzado, y en otras ocasiones, por querer tener acceso a más cantidad de dados, actives una cara que tiene más presencia en mesa. Entonces, principalmente la toma de decisiones se trata entre activar más cantidad o activar la habilidad que quiero, aunque haya mucho menos. El juego te va permitiendo, mediante el uso de unas habilidades, ir alterando las caras o ir transformando iconos en tu favor para poder marcar lo que quieres, y por supuesto minimizar el azar, ¿no? Que cuando hay dados en un juego, pues el azar está presente y el juego ya te da mecanismos para minimizarlo. Pero la toma de decisiones es esa, es muy interesante ver cómo tienes que sacrificar lo que quieres por más dados o sacrificar más dados por lo que quieres, para Mm, ir desarrollando el mapa en tu hoja. Porque además hay Eh, una serie de cartas por las que peleas, o sea, no peleas en sí porque todo el mundo la puede cumplir, es una especie de contrato que son como 4 cartas, pero al principio se colocan bajo esas cartas, unas abajo y otras encima, una especie de bonificaciones. Unas reducen el coste de lo que te piden, otras tienes que pagar un poco más, pero te dan más puntuación. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los turnos esa fila rota. sí, Entonces, esa bonificación de arriba o abajo solo la tiene un turno. Entonces tú mm. tienes que planificar un poco cuándo vas a querer cumplir esa carta para, con los dados que tienes y con los recursos que vas adquiriendo, aparte de las bonificaciones que dice José, ¿no? mm, Entonces es ese punto en el que tienes que controlar un poco esa parte. Curiosete, además, parece que la duración 15-30 minutos, por lo que pone en la BGG, o sea que no es un juego muy largo. Y también he estado mirando como valoraciones de peso, no es muy pesado, pero tampoco es mm, súper, súper ligero, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente lo pone con un peso 2, que yo creo que es un ujú, juego que evidentemente no va a ser uno de estos roll and ride pesados, pero su quebradura de cabeza y su parte estratégica parece tener, así que bueno, es mm, interesante. Ellos han cuidado bastante toda la línea de Cascadia, y además yo creo que particularmente AEG son buenos haciendo juegos sencillitos, o sea, no yéndose mucho más allá. Y además el juego es de Flatout, que yo creo que todo lo que mm, han sacado es como mínimo interesante, o sea que bien, bien. sí, Mm. Curioso. sí, Lo que sí, vosotros decís es un producto al que no puedes decir que no, pero porque va a funcionar muy bien con el nombre que ujú, tiene. Pero es que si luego detrás hay juego interesante y se puede mm, disfrutar, pues oye, mejor que mejor, claro. Claro. sí, así es. Esa es la grata sorpresa que nos llevamos, la verdad, con ese. Mm. Y luego ¿Y qué tenemos más? algo más, ¿no, José? Bueno, el propio King Crown. Claro, el eh, Walking Crown.
Claro, Bueno, que el elefante no. en la habitación, el juego de los juegos, ¿eh? El mimo hecho juego. Qué trabajo Sí, de artesanía pura por parte de Pablo, que es la armada de un solo hombre. O sea, el tipo se ha echado a la espalda cartas y cartas e ilustraciones, ilustraciones. Mm, Yo lo he visto, bueno, vosotros lo habéis visto progresar desde la misma fase en la que nos lo mm, encontramos nosotros. eh, y el cambio que ha pegado el tablero, lo fácil que es todo de leer, lo bien que se ha planteado en las etapas de desarrollo, las facciones que las ha retocado, que había una facción que estaba muy centrada, para los que no lo conozcáis, muy centrada en el juego a muchos jugadores, la retrabajó, la convirtió en una cosa que sigue siendo interesante igual, pero no es como tan dependiente. Creo que todo, casi todo lo que ocurre en ese juego es una auténtica maravilla de jugar desde el principio hasta el final y aún jugando, porque yo tengo el prototipo de Kickstarter. Aún mm, llevándome lo que me lo llevo muchas veces cuando me voy de convenciones y jugándolo con gente en plan de ¿no lo has probado? No, no lo he probado. Pues a gente a la que le gusta lo que tú dices, ¿eh? Que le gusta Root, ¿no? ujú, Vamos a echarnos una partida. ¿Nos jugamos a más? No, no, a dos, sí, a dos. A dos lo jugamos a dos y va de sobra. Y terminar las partidas en auténtica tensión desde el principio hasta el final. El juego tiene una mecánica, yo sigo diciendo que este juego tiene una mecánica de catch up que hace que mm, siempre llegues al final de la partida diciendo efectivamente. cada pequeño detalle de decisión que vaya a tomar va a ser tremendamente importante. A mí me parece uno de los juegos más interesantes que se han publicado o que se van a publicar en mucho tiempo y uno de los imprescindibles de este año. A mí me enamoró desde el Mm, principio. Y creo además que se han preocupado mucho de cerrarlo bien, de darle el tiempo que necesita, de entregarlo en todos los sentidos como un juego que yo creo que va a romper muchos, muchos esquemas. Porque funciona muy bien a dos, pero lo juegas a tres y funciona también. Lo juegas a cuatro y se convierte en una auténtica locura, pero que sigue siendo. Yo creo que eso, esa mecánica de catch-up te mantiene todo el rato en la partida, no te deja fuera. El keep making no funciona tampoco. O sea, mm, No, no, claro. es muy, muy curioso, la verdad. No, no, es muy chulo, ¿eh? Y ellos, yo ya lo he dicho varias veces, ellos podían haber hecho la campaña, haber vendido, la campaña fue un éxito absoluto y haberlo dejado ahí, haber entregado el juego y ellos se han pasado un año mm, redesarrollando o limando las asperezas que les sonaban raros, había algunas habilidades que no tenían, no estaban mal, pero no le daban a juego diversión, ¿no? Y la han cambiado y la verdad que les ha quedado un producto espectacular y la expansión, por ejemplo, también es una pasada. Yo Sí, sí, sí. también creíamos que era una cosa un poco para de gancho de Kickstarter, ¿no? Para venga, entra en Kickstarter y te lleva la expansión, pero no, la expansión trae muchísimas cosas y quien se ha metido en el Kickstarter estará muy contento de recibirla porque está muy bien. Y Eh, el solitario eh, es un juego aparte. O sea, que muchas veces algo que he discutido yo con José, de decir, bueno, es que podían haberlo sacado como una expansión aparte solamente por el juego, claro. porque bueno, es que el solitario tiene, ¿qué tiene, José? 40, 40 páginas de sí, reglamento. Sí, 40 bueno, es páginas. que el Una desarrollador cosa del de... solitario del juego es el mismo desarrollador del solitario de Pax Pamir, que al final estamos hablando de un solitario con una complejidad muy, muy interesante. Para los que preguntáis, estamos hablando de All King's Crown, un juego que ya se anunció cuando hubo la campaña de Kickstarter y tuvimos aquí la oportunidad de anunciarlo, Mm, de cartas con un sistema de mayorías tipo Battle Line muy inteligente en el que nos vamos a meter en cada una de las rondas que además son fases estacionales, ¿no? A lo largo de una cierta cantidad de años
con 4 facciones bastante asimétricas, cada una con su funcionamiento medianamente especial, que compiten pues por un trono en un reino que ahora mismo carece de rey y en el que vamos a estar intentando luchar en una pugna por distintas zonas del reino. Y es que es uno de estos juegos súper especiales que, partiendo de una mecánica sencilla como es un battle line en el que la información es oculta, pues hay muchos cambios de guión, el orden de turno es muy importante en cada una de las rondas y este orden de turno va en favor de quien va por detrás en la puntuación. Cada una de las facciones tiene un sistema asimétrico propio, pero va creciendo también de manera asimétrica, añadiendo ciertas cartas que le dan poderes, que a su vez, si son demasiado poderosas, las otras facciones se las pueden robar. Es que cada una de las decisiones del juego y de las cosas que han creado es súper interesante, porque incluso pensando en que pueda haber cartas de camino que estén, que digas, es que esto puede descompensar totalmente la partida. Basta con hacer lo posible para quitársela al otro y ya está. O sea, es en plan, mete el esfuerzo para quitársela si hay facciones que se llevan ciertas cartas y, y son súper poderosas. Pero claro, no vas a durar mucho tiempo con esa carta sobre la mesa porque los demás van a hacer todo lo posible porque dejes de tenerla. Entonces, Claro. cada uno de los detalles del juego son muy interesantes y luego lo que estáis viendo en las imágenes son las versiones antiguas del juego, el prototipo, pero es que creo que han hecho ciertas cosas con el tablero que son muy útiles, que te ayudan a entender cómo funcionan cada una de las fases. Es mucho más fácil de seguir cada una de las etapas del juego durante la partida, con los cambios gráficos que han hecho, las posiciones que tienen que tener las cartas en cada sitio. Creo que va a ser uno de los grandes éxitos de este año y sobre todo a los que nos gustan los juegos con interacción y con tensión entre jugadores, creo que va a ser uno de estos que no hay que dejar pasar y a los que hay que poner atención y hacer mucho caso, la verdad. Yo estuve enamorado cuando salió y viendo todo el trabajo que han hecho, sigo pensando que va a ser una maravilla. O sea que. Sí, a nosotros nos encanta. Bueno, pues esto es todo lo que va a salir a lo largo de este año. Sí, bueno, tenemos 2 tonterías más, ¿no? ¿Qué podemos decirnos, Dale, José? por supuesto. A ver, la primera son 2 tonterinas. La primera es que, pero una de ellas creo que va a hacer mucha ilusión. Eh, la primera es que bueno, Let's Go to Japan ha sido un éxito absoluto. Trajimos un montón de copias y ha sido un exitazo increíble. Además, un juego que ha pasado el tiempo y ha seguido manteniéndose muy alto. Bueno, creo que ahora mismo lo hemos visto que en los premios de la Board Game Geek está nominado como a 5 categorías o una cosa Ah, de esa, o a 4 categorías. Es un juego que ha tenido mucho éxito y lo vamos a reimprimir, por supuesto, porque se agotó y no tiene sentido no traerlo. Y eso nos ha dado la oportunidad de traer las dos mini expansiones, ¿vale? ah, Que, qué que bien. van a venir con esta reimpresión, ¿vale? Que le dan bastante gracia al juego porque, bueno, te meten nue- tenemos como cartas de habilidades de principio de partida para hacernos un poco asimétricos, ¿no? Y Mm, estas todavía no son, estas son las de inglés, ¿no? ajá. Que recibiremos una que son como el pasaporte, tendremos unas habilidades especiales al principio de la partida y luego esta que es un pelín más grande, que es la de... Esta no sé cómo se llama, José, ¿cómo se llama Los abajo? viajes de un día. Los viajes de un día, exactamente. Añadimos el tablero el domingo, ¿no? Añadimos el domingo a nuestro tablero, Ah, que qué bien. podemos añadirlo o al principio o al final, es decir, domingo, lunes y demás, o al final. Y tendremos viajes que son como también a más largo plazo. Esas puntuaciones que también daba Santa Mónica, que te permiten como puntuar el resto de cartas, no solo la del propio día, que vas al destacado del día, sino que te va a dar puntos, pues, por ejemplo, pues eso, pues si visitas pasar el día en Osaka, pues un punto por cada símbolo ¿no? Y demás, ¿no? Y son como más puntuaciones de final de partida.
Muy bien, muy bien. A mí me parece una pasada ese juego. O sea, me encanta. O sea, partiendo de la base de que la temática me encanta, de que creo que está muy bien creado, etcétera, etcétera, de cómo planificas tu viaje desde el principio hasta el final, yo siempre digo que creo que no existe ningún otro juego en el mercado en el que la fase de puntuación tenga como tanta importancia dentro de la propia partida. O sea, en general Mm, estamos acostumbrados a contar puntos y ya está. Pues yo creo que Let's Go to Japan es el único juego en el que muchas veces, incluso jugando entre jugones, he tenido la oportunidad de decir, va, pues mi viaje de esta partida ha sido gastronómico. Hoy hemos ido a comer no sé qué, tal, no ha habido tiempo para irme a la parte friki. Es como que la puntuación se convierte en un pequeño acontecimiento y es muy, mm. muy curioso. Creo que es un sistema de draft muy fácil de llevar, muy fácil de explicar, pero que al final termina dando un resultado que yo creo que va muy, muy bien con el tema, la verdad. Muy, muy bien. Sí, es muy reconfortante. Yo creo que es un juego que siempre te apetece jugarlo. Nunca te van a decir, oye, te echas un Lego tuyo pan y me decís, qué pereza, no tengo ganas o no me apetece. No, siempre dices, vale, sí, me parece bien. Un juego que lo paso bien y eso es su gran Sí, virtud, vamos. es perfecto para sobremesa, típico juego de Mm, sobremesa que se juega rapidito, fácil de entender, que funciona muy bien y escala muy bien. Nah, a mí me gusta Se lo mucho, enseñas a mucho. cualquiera. Sí. Muy bien, muy bien. Y luego Sí. lo otro, lo quieres decir tú, José, aunque lo enseñe Bueno, yo, tú tienes que te la veo un de poco esto. callado. Dale Es tú. un juego muy Dime, querido por dime. este canal y que después de mucho trabajo y de que nos han preguntado muchísima gente, pues va a volver Yoraku. Buah, chaval, qué Sí, pepino. sí. Qué pepinazo, tío. Esa es la... Debería haber vuelto ya, Bien. pero se ha retrasado un poquito. Hemos conseguido, de hecho, esta ya es la nueva edición de Yoraku, ¿vale? Porque cambia la trasera, como veis, hemos podido cambiar la trasera, que la otra era un, Sí, un tenía un mockup setup ahí un poco más raro. un poco más raro, este es un mockup un poco más Qué guay. Le pepinazo, hemos tío. quitado el inglés, ese sí, esta ya es la versión en castellano. Y, y vienen pocas copias, lo vuelvo, o sea, me temo que no hemos podido hacer más. Y al venir tan pocas copias, no va a llegar a retail, sino que lo venderemos en ferias o vía web. Pero Ujú. bueno, por el Plaza, aquellas personas que estén interesadas, lo avisaremos en las redes sociales. Es- Vienen pocas, pero no poquísimas, ¿eh? Me refiero que no hace falta que uno se ponga la alarma porque se vaya a agotar ni nada de eso, sino que, bueno, vienen pocas. Y nosotros además, como hemos explicado antes con los chicos de Canarias, que también nos pasa con Ceuta y Melilla, pues guardaremos unas cuantas para las ferias también, para que aquellos que acudan puedan obtenerlos porque no se les puede mandar actualmente todavía. Ujú. Y nada, el resto del contenido de dentro es el mismo que yo creo que tú lo tienes, ¿no, Michi? Sí, Ahí, sí, 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 sí. Ya te digo, el me lo resto. llevé a las Palocon esta edición, que además es una auténtica preciosidad, con los Mm, meeples personalizados, con el tablero grande. Hay otra edición de TMG, Testimony Ujú. Trail Game, que es como más pequeñita, sí. de Mm. bolsillo, pero está luce en mesa, que es una auténtica maravilla. Bueno, esta edición Y solo está en Japón y aquí, y de hecho Ujú. nosotros la primera edición vendimos muchas copias al extranjero. O sea, nosotros mm, vendíamos copias que nos escribían desde Singapur, desde Estados Unidos, para que les vendiéramos esta edición, porque no la podían conseguir de ninguna otra manera, ¿no? Pues este es uno de esos juegos de mayorías que a mí me parece que está hecho al dedillo, ¿eh? O sea, pero medido desde el principio hasta el final, perfecto. No se le puede pedir más con tan poco. Eh, yo me lo llevé a las jornadas estas de bazas Ujú. porque era el único Yoraku que había y además había que aprovechar y jugarlo con la edición buena. Bueno, Fernando os puede decir la llamada de auxilio, o sea, literalmente. O sea, Fernando, por Sí, favor, sí. búscanos uno. ¿Sabes? Sí, Estaban sí. ahí, Misi, llámales, por favor, tal, no sé qué, a ver si hay manera.
de encontrar alguno. Digo, bueno, mira, pues y por lo menos ahí ya empezamos a saber que habría buenas noticias. Y de verdad, si os gustan los juegos de mayorías, no hace falta ni que os gusten los juegos de bazas. Creo que la mecánica de bazas es un motor que le viene al dedillo desde el principio hasta el final Mm, y que tiene todo el sentido del mundo. Pero si os gustan los juegos de mayorías, con reglas sencillas, con duración no demasiado larga, en la que no tienes que jugar de manera súper aparatosa todo y que cada turno que va pasando tiene como una mayor tensión, tiene un mapa que avanza desde como una región lo más lejana posible hasta Kioto, ¿no? Y el juego tiene 3 rondas. En la ronda inicial, cuanto más lejos estás de Kioto, más puntúas. En la ronda intermedia, puntúas más si estás por el medio del mapa. Y en la ronda final, cuanto más cerca de Kioto, más puntúas. Pero es que la puntuación escala. Y entonces hay como un mm. factor de que al principio estar muy lejos está muy bien, pero luego hay que llegar a Kioto a la ronda del final. Y tienes que ir moviendo cada una de las tropas, dónde está no sé, creo que todo, casi todo lo que Pues, ocurre en el juego es como un juego de mayorías a la mínima expresión en el que ni falta ni sobra nada. O sea, una maravilla. Ese a juego ver, rodó por todo, éramos 14 y rodó por todas las mesas. O sea, literalmente, lo terminamos de jugar nosotros, pidieron en otra mesa, oye, ¿nos lo podéis explicar? Alguien se pasó a la otra mesa, se lo explicó, después al rato, ese mismo día o al día siguiente teníamos otra mesa con uno de los de la mesa anterior explicando y todos en plan, no puede ser. O sea, es todos en partidas de final de partida, levantados ahí, atentos al último movimiento, a quién le toca al último, quién se lleva la última baza. es Es que muy además bueno, muy bueno, tiene un muy bueno. punto como tú tienes que al principio además, bueno, la primera partida ya te das cuenta, pero la primera vas de novato, ¿no? Que vas con el daimio y que tú puedes gastar puntos de acción para devolverle a la gente Ja, sus tropas a la mano. Y ja, claro, tú al principio vas devolviendo a la gente y claro, luego te das cuenta que es malo, porque claro. si le devuelves a la gente a la mano, los tipos tienen tropas y luego te juegan un Y ninja luego y te los. colocan las Claro, tropas donde quieren o te las claro, colocan donde quieren. claro, Entonces tú dices, no, espérate, espérate, claro, voy a claro. devolver lo justo, porque voy a intentar que nunca tengan más de dos, porque si no ya te compensa mucho el ninja, si no, no sé cuánto. Claro, no, no, Y no, está muy bien, muy bien, tiene una muy buen historia. juego, muy buen juego. Yo creo que es uno de esos que siempre. Hay juegos que los sacas, o sea, los dejas en la ludoteca y de repente alguien te dice, oye, ¿te lo puedes traer? Y lo juegas y es decir, que de verdad, ¿eh? Es que me jugaría siempre, o sea, me lo llevaría siempre para rematar. Sesión de 4, no, no falla, o sea, no falla. Sí. A mí me parece una noticia enorme y de verdad, da igual si os gustan las bazas, si no os gustan las bazas, da igual. Eh, es un juego que yo creo que es perfecto para disfrutar al número correcto de jugadores que tiene que ser 4 y que tiene que estar, porque el tiempo, la relación tiempo-disfrute es complicado de mejorar para mí, ¿eh? A 3 va muy Complicado. bien, ¿eh? A También, ¿eh? 3 Sí. también, sí, sí. A 3 va A muy 3 bien. va A muy 3 bien, muy muy bien. bien. Tiene unas reglas para jugar 2 pero no, esas van un poco peor. Sí. Al final es un juego de Ah, mayorías y bueno, un ah. juego a 2. Mm. Pero 3 y 4 va como un reloj. Muy chulo, muy chulo. La verdad que Yo sé de un grupo que están dando salto con las orejas hoy, literalmente, porque ahí había gente en plan de buscándolo, en plan de me lo busco en no sé qué tienda. Calmaros un poco, tomaros un tiempo, relajaros, que vendrán tiempos mejores y todos ahí. Vale. Estaban todos esperando como garrapatas. Ya te digo yo que. es que ah, hay veces que parece que no lo queremos traer nosotros o algo así, y hay situaciones que se escapan. Tampoco vamos a nah, contar todas las cosas. sí. Por ejemplo, Mm. por dar una mala noticia para que no todo sea hype, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, nos ha pasado con la expansión de Mini Express. La expansión de Mini Express no la podemos traer a día de hoy. La queremos volver a traer, por supuesto, en el momento en que esté disponible. Y nos preguntan por ella, pero ahora mismo es imposible. Ha habido un problema entre la fábrica y la editorial madre, y entonces están buscando otra fábrica, Ah, pero entonces tienen que hacer moldes, pero entonces no sé cuánto, y ahora mismo ese proyecto de reimpresión de Mini Express con expansión estaba pagado. Nosotros hemos llegado a pagar ese proyecto ya y que se nos devuelva el dinero
porque no ha tirado para adelante. Sí. Oh, qué Entonces, pena, ¿eh? Qué pena estos, también estos para la editorial proyectos, madre, que se ve Mm. ahí en estos... Uf, que es un poco... Es peliagudo eso, ¿eh? y bueno, la de Mm. Yoraku al final la hemos peleado y la hemos conseguido, pero que al final estas cosas hay veces que no es solamente, oye, quiero más y salen, ¿no? Sí. Muy bien, pues enormes alegrías, ¿eh? Por ahí está comentando todo el mundo que menudo añazo, que, que bueno, que como siempre, aquí hay poco margen de fallo. En general, seguiremos teniendo noticias vuestras a lo largo del año, sabiendo de cositas nuevas. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para venir siempre que os apetezca. Y Joraku, ¿para cuándo era? Pues tiene que estar con la recogida inminente. Yoraku será Posiblemente, para junio, para el plaza de junio, Uy, por Dios ahí. mío, sí, por ahí. Sí, la junio, placita. principios de junio. Mm, Sí, es posible, sí, sí. Sí, sí, porque Muy el bien. juego lleva terminado un mes y medio o algo así. Lo que pasa que por temas de envío no hemos podido traerlo todavía y ahí está Mm. esperándonos. Muy bien, pues buenísima noticia, inmejorable noticia desde mi punto de vista. Es de estos juegos que no se pueden pasar por alto y de verdad os digo que hagáis lo posible por prestarle atención porque como vosotros decís no tenéis oportunidad siempre de traerlos. Además son juegos que tienen ese puntito de un poco de nicho, de gente que lo tiene que conocer lo suficientemente bien como para apreciarlo y no son apuestas tan comerciales y cuando pasan estas cosas hay que aprovechar que si no luego pasa lo que pasa, que está Wallapop como está, que te asomas a Wallapop y ves un Joraku y duele la vida verlo, duele la vida verlo, así que bueno, muy buenas noticias y está Sí, bien, está bien. por responder a alguien que ha preguntado sobre Glenmore, estamos ahora mismo un poco parados con él. Tenemos que buscar una manera de poder traerlo porque, por supuesto, si lo traemos sería con la expansión, eso es seguro. O sea, Glenmore no vendría la reimpresión sin la expansión, pero Glenmore es un juego carísimo. Nosotros ya cuando lo trajimos dijimos que no podría volver al precio al que estaba antes porque ya nos lo dijo la persona de la editorial madre. Entonces, es una inversión que paraliza muchos de nuestros activos. Entonces, necesitamos encontrar una manera de poder traerlo. No sé si es que pase un poco el tiempo y se genere un poco más de interés o buscar un tipo de, bueno, no como tipo como hace de Vir 500 o como hacen otras editoriales de una preventa, algo así que nos permita sufragar ese gran impacto inicial. Nosotros sabemos que es un juegazo, de hecho es uno de mis juegos favoritos de Delirium y Ah, sabemos que vendería bien, pero tampoco podemos enfrascarnos en una operación de 35 o 40.000 euros claro. sin tanta certeza. Entonces, esa es la realidad. O sea, el problema de Glenmore es económico, tanto como inversión nuestra, como por el precio al que tiene que venir, que ya os digo que sería superior al que vino la primera vez. Pero bueno, esto yo lo avisé ya la Bueno, primera vez esto es que... una cosa normal, ¿eh? Es que el Mm. precio al que vino la primera vez no es un precio de un juego como Glenmore a día de hoy, ni de Mm. broma, Ni de no broma, es que Glenmore pesa asequible. 4 kilos Eso es, eso es. y, No, no, y es no, una no, no. cosa... Yo creo que cualquier persona que lo quiera conseguir entiende perfectamente cuál es la situación. Mm, yo, si tuviera que decir algo, es que hagáis como una mezcla de casi todo lo que tenéis en mente. O sea, apostar porque la gente dé apoyo a un proyecto por el que vosotros queréis apostar, yo creo que es una buena idea, más con un proyecto tan arriesgado como Glenmore. No creo que nadie lo fuera a criticar, de hecho me da la impresión de que lo que recibiríais sería agradecimiento por hacer lo posible por sacar adelante el proyecto. Y luego la parte de esperar creo que también es inteligente. A pesar de que el ruido de gente a la que le apetece tenerlo va a estar Mm. ahí, porque siempre el que no lo tiene es más ruidoso que el que lo tiene, pero igual llega a no ser suficiente. Entonces, esperar al momento que sea adecuado para apostar por esa preventa, incluso haceros voz un poco de que vuestro planteamiento, vuestra idea está alrededor de eso, para ver si empezáis a notar como ya no solo que la gente os pide que lo traigáis, sino que
tiréis para adelante con la propuesta de la preventa, pues al final os va a dar ese empujoncito que os hace falta y esa seguridad. Yo creo, como vosotros pensáis, que es un juego que, aunque tuviera una subida de precio, se iba a vender bien, iba a funcionar bien y la gente lo iba a agradecer que lo trajeses, pero lo que tú dices es una operación importante que tenéis que buscar la mejor manera de vosotros para traerlo, para seguir teniendo la salud que tenéis en cuanto a publicaciones todos los años. Cada vez que venís aquí os hablamos de cosas que vais a sacar y creo que cada año tenemos una pizquita más de Delirium, ¿no? Como recuerdo nuestras primeras conversaciones, ¿no? Un juego grande, uno mediano y uno pequeño. Igual Sí. poco a poco esto ha ido pasando a vamos teniendo una serie de publicaciones regulares y ya es costumbre que a lo largo del año Delirium vaya teniendo pues publicaciones casi todo, si no todos los meses del año, muchas veces casi todos los meses del año y al final esto es algo que se nota y viene de la salud que habéis tenido a base de ir tomando decisiones inteligentes. Entonces, vosotros mejor que nadie sabéis cómo y cuándo lo vais a sacar y yo estoy seguro de que tarde o temprano lo tendremos y se agradece que venga con lo que falta, que muchos de los que no tenemos la expansión tendremos la oportunidad de tener la ESPA también de un juegazo. O sea, Claro, claro, no, es sí, que es eso tremendo. es la razón, vamos. Pero sí, nosotros al final, todos los años estamos creciendo un poco, porque al final es inevitable, deja de crecer, pero sí que es verdad que intentamos que sea un crecimiento muy controlado, ¿eh? O sea, realmente, mm, más de un lanzamiento al mes, hay veces que se juntan 2 lanzamientos. Este año, por ejemplo, Amazonia era un juego que tenía que haber venido el año pasado, Mm, ¿vale? Entonces, como se mm. retrasó, pues sí se ha juntado. Y bueno, All King Crowns no sé si vendrá este año, hemos dicho que sí, pero lo cierto es A que lo mejor viene el depende año que viene. claro, de cuándo se entregue el Kickstarter. Bien. Entonces, bueno, dentro de ese abanico que se van moviendo las cosas, sí que queremos crecer, pero poco a poco y controlado para que luego no haya ningún tipo de obligación con nada, ni, ni tengamos que arrepentirnos de nada, ¿no? Al No, no, final está nuestro bien, está objetivo bien. es mantener la empresa sana con fuerza, como está ahora mismo, que es verdad que ahora mismo va bien, y mantenernos en ese punto, ¿no? Oye, antes de abrir espacio un poco por si alguien más tiene dudas o quiere preguntar cualquier cosa o lo que sea, que seguramente habrá alguien en el chat que tenga ganas de resolver alguna duda, la temática generalizada, el run run de las editoriales de juegos de mesa, el tema Ujú. a tratar en todos los sentidos es los aranceles que está imponiendo Estados Unidos, pero vosotros sois Mm, una editorial de licencias. Em, sí. ¿Hasta qué punto a vosotros os afectan las cosas? ¿Estáis un poco así expectantes de cómo va la situación? ¿Cuál es la situación para una editorial que sobre todo se dedica a licencias? Y de hecho, si en algún momento hemos tenido la oportunidad de hablar de oye, Delirium en algún momento se plantea un desarrollo propio, Ujú. vais a hacer alguna cosa. Este tipo de estados de la economía a nivel mundial que te limitan a la hora de exportar a Estados Unidos, supongo que paran un poco y os ponen más en el lado de la editorial de licencias y pausan cualquier otra idea, por lo menos hasta que sepáis cómo está el mercado. ¿Cómo lo Mm. vivís vosotros desde vuestro punto de vista como editorial? Bueno, ahora mismo no tenemos noticias de grandes cambios en cuanto a políticas de precio a la hora de adquirir licencias de fuera, bueno, de fuera, de Estados Unidos principalmente. Em, la cosa es que la duración de estas medidas sí es lo que puede hacer que cambie un poco el escenario para Estados Unidos y también de forma indirecta. Porque, si no me equivoco, ahora mismo los aranceles que hay impuestos a China son del 145% sobre el precio de producción. Se calculaba que cualquier producto chino, incluso con un 30% de arancel, seguía siendo competitivo, pero con un 145 no, desde luego. Entonces, si bien nosotros no
tendríamos que sufrir ningún efecto directo porque se trata de las importaciones que hacen Estados Unidos sobre China directamente, o sea, barco que sale de China y que llega a puerto norteamericano. Si se mantiene a un medio o largo plazo, puede haber un par de efectos indirectos que sí nos pueden llegar a hacer un poco de daño. Porque si las editoriales norteamericanas empiezan a mover su producción fuera de China, vamos a decir, por ejemplo, Europa, o vamos a decir incluso dentro de Estados Unidos, ¿vale? Y empiezan a deslocalizar, por un lado, lo que puede sufrir la producción china es un aumento de precio por falta de clientes. Entonces, donde ellos movían una cadena fuerte, constante de producción, pues por falta de clientes, principalmente de Estados Unidos, que se mudan a otras fábricas, pues suba el precio de sus manufacturaciones. Y además, si Estados Unidos decide reubicar sus producciones en países donde el coste laboral o el coste energético es más alto, pues eso también se va a repercutir en el precio de la licencia, al fin y al cabo. Y, a ver, esto es a medio o largo plazo, porque tú una fábrica no la deslocalizas porque sí. Las fábricas chinas llevan décadas de ventajas competitivas sobre cualquier otra fábrica. De hecho, las propias editoriales americanas dicen que hoy por hoy en Estados Unidos no hay ninguna fábrica capaz de replicar la calidad china, ninguna, y estaríamos hablando de una década como mínimo. Y, y que realmente creo que nos acercamos más a una relajación de los aranceles que al hecho de que las fabricaciones se puedan localizar en otros países, porque la curva de aprendizaje para llegar a esos niveles de calidad y las inversiones para llegar a esos niveles de calidad son altísimos. Y ahora mismo en eso China lleva una ventaja de décadas. Sí, Está Entonces, claro. hay un problema también. Hablamos muchas veces de precio, de ahorro de costes. Es que yo creo que a estas alturas y con la de años que llevan estando a la cabeza de la producción de cualquier cosa a nivel mundial, de todo tipo de cosas, ya el problema ya no es solo los costes, es las calidades, es lo que ellos pueden hacer y en otros sitios del mundo no se pueden hacer. O sea, y cómo montas de la nada algo así, con el riesgo de que sea algo temporal, además. O sea, porque eso es terrible. claro, ahora mismo las fábricas chinas van a empezar a ofrecer servicios de envío, por ejemplo, desde Vietnam. Pueden llegar a localizar ciertas partes de la producción en Vietnam y el resto que Vietnam no puede producir se trae desde China. Y Vietnam es un puerto, o sea, es un país con 163 puertos internacionales. Y no sé si el año pasado creo que fueron 160 billones de dólares los que exportaron solo a Estados Unidos desde Vietnam. O sea, ellos son totalmente capaces de servir la demanda. Entonces yo creo que la solución va a ir más que las fábricas chinas lleguen a localizar en Vietnam para que el envío salga desde allí, que Vietnam tiene unas medidas arancelarias infinitamente más relajadas, para el corto plazo. Y ya suponemos que el medio y largo plazo en esto no va a existir. Quiero decir que todo esto se acabará relajando. Sí, Entonces, esto para nosotros tiene un problema que en principio es por lo cual cuando se anunció todo esto de los aranceles, lo primero que hicimos fue pedir reuniones con los partners que tenemos, con Alderac y demás, porque es que muchas de las editoriales extranjeras a la hora de licencias te hacen descuentos sobre el precio. Y claro, si ellos le tienen que subir el precio al producto por culpa de estos aranceles, ¿qué descuento me vas a hacer a mí? ¿Sobre el nuevo precio o sobre el antiguo precio? Porque yo sé perfectamente cuánto era el antiguo precio, ¿no? Entonces, bueno, en principio nos dijeron que eso no iba a ser así y por lo tanto, mientras no ocurra eso, pues nosotros evidentemente nos vemos menos afectados de lo que se va a ver pues una editorial de juego propio que esté basada en vender licencias, por ejemplo, en un mercado como es Estados Unidos. También es cierto que, aunque nosotros ahora mismo tenemos una pequeño problema a la hora del juego propio, porque no nos da la vida a José y a mí, es una cosa que queremos añadir, creo que es con lo que se inició Delirium, que fue con Sevilla 1503, y que queremos continuar. Ahora mismo es poco factible a la hora de las horas que tenemos y demás. Esto también nos desincentiva un poco, porque sí que es verdad que
tú no trabajas solo en el juego propio para vender el número de copias que absorbe el mercado español, el mercado latinoamericano, sino que piensas un poco en el mercado internacional, en el americano, Claro, la norteamericano parte de y las licencias, llegar a otros países, que se localice en los máximos países posibles, creo que es una de las partes indispensables del negocio y que yo creo que poco a poco ha hecho crecer a muchas editoriales de publicación propia española este último tiempo. Yo creo que tenemos la suerte de tener varias editoriales que han hecho movimientos muy inteligentes y que ahora pues podemos tener con muchos de sus juegos localizados en otros idiomas y creo que es una parte primordial del negocio, o lo cual ahora mismo entiendo que se vuelva peliagudo o como poco un buen momento para tomarse una pausita y madurarlo hasta que el sí. asunto cambie. Sí, sobre todo porque no tenemos prisa, porque no somos capaces tampoco de abordar ese flujo de trabajo, ¿no? Entonces realmente ahora mismo lo tenemos un pelín. Tenemos un proyecto en el que tenemos muchas ganas de llevarlo a cabo, pero bueno, ahora mismo está un poco en stand-by. Bueno, preguntan por aquí que si... Bueno, ¿dónde os vamos a ver? Creo que es una parte interesante. Hemos hablado de el tema de la plaza, de cosas que lleváis a distintas ferias como en Interocio que habéis estado. A lo largo de lo que queda de año, ¿dónde os podemos ver? ¿Dónde podemos encontrar a Delirium? Pues en Queremos Jugar, las jornadas que se aproximan ya son en breve, además. La Sí, fecha se ha mayo, sí. reajustado Sí. y ya tocan en breve. Después, bueno, tendremos unos viajes, no nos verá la gente, pero tenemos los viajes de feria importantes, son GenCon y Essen, y ya después Córdoba. Ahí volvemos a estar para el público. Así que eso es la idea, es por dónde nos vamos a mover. Así Sí, que vuestras ferias habituales suelen ser Queremos Jugar en Sevilla, en Dos Hermanas, ¿no? mm, Em, Córdoba, que es un sí, clásico de siempre, mm, y Interocio, ¿no? Que soléis estar a principios de año. ¿Vale? Pues ya Sí, sabéis que ahí les podéis ver. Y soléis abrir el tema de la plaza por tema de cosas que vais a lanzar o productos un mm. poco más exclusivos. ¿Lo soléis abrir en fechas especiales? ¿O hay ventanas que vosotros a las que soléis recurrir siempre? ¿O tiene que ver con cuándo llegan los lanzamientos? ¿Cuál es el funcionamiento? Pues sí, el año pasado estuvimos haciendo una apertura trimestral, es decir, como 4 temporadas. Y este año, si nos ajustaremos, si bien mantendremos la narrativa de temporada, esta primera parte del año hemos querido esperar, ahora que ya se puede saber, porque ya se ha dicho, a Yoraku y también, por ejemplo, las expansiones de Lego to Japan, que también estarán disponibles allí, pues a que llegue cierto material con el que incentivar la visita del plaza, ¿no? Pero sí, realmente es buscar ventanas recurrentes distanciadas en el tiempo, con una pequeña temática de temporada, verano, otoño, vuelta al cole, por decirlo de alguna forma, después la temporada navideña, para hacerte con esos goodies o esas mini expansiones que te faltan a lo que te vayan a regalar y cositas así. Así que sí, es la idea, mantenerlo de esa manera. Mm. Muy bien, pues visto todo desde el principio hasta el final. Este es el 2025 de Delirium Games. Lanzamientos de todo tipo, juegos familiares, bazas, parties, juegos más de nicho, producciones de locos y bueno, todo desde aquí hasta el final de 2025 y puede que principios de 2026. Siempre es un gustazo teneros a vosotros dos y charlar un ratillo de lo que vaya surgiendo a medida que presentamos vuestros juegos. Os insto este año a que postesen
vengáis un ratito. A lo mejor quiero hacer un programa especial en el que vaya teniendo visitas de varias editoriales y creo que vamos a aprovechar para a ver si recuperamos aquella costumbre de sentido antihorario de las baterías de primicias post-Essen, con visitas rápidas y hablando y resumiendo un poco cómo ha sido la feria. Y nada, pues nos veremos en nada. Creo que faltan 20 días o 15 días para queremos jugar, así que ahí nos vemos pasando calor, que me voy a morir ahí. Sí, porque ya Y lo han está. Yo ya adelantado estoy en para pantalón ello. corto. O sea que hasta ahí te puedo decir. Menos Oye, mal. Y menos mal, ¿eh? le voy a responder a Tebo una pregunta que hizo antes, y es que sí, todavía tenemos alguna cosilla guardada, que tenemos todavía que visitar un par de programas amigos. Lo digo para que él esté pendiente. A Tebo no se le escapa una. ¿Cómo no? Eso, seguro que os tendremos de visita en otros canales. Atentos a cualquier sitio por donde se muevan, que yo sé cosas. No se me va a ir la lengua, pero yo sé cosas y he visto cosas. Y de hecho, aquí se reservó, a petición del gato, se reservó el anuncio de Joraku. Les dije, dejarme la mielecita. O sea, dejarme la mielecita. Podríamos haber tenido alguna otra cosa, pero Joraku era una presa que yo me quería llevar. Que yo me quería llevar a toda costa. Y aunque no sea un lanzamiento o una primicia como tal, creo que es una noticia excelente que termine llegando Bueno, al mercado. casi un lanzamiento, ¿eh? Sí, sí, Porque, sí, bueno, sí. juego de hace 4 años Eso y es, eso es. bastante ya un poco olvidado. No, que busquen Wallapop, haberlo olvidado que estás. A ver cómo lo encuentran, ¿no? Que alguien le eche un vistazo. Seguro que lo habéis comentado, pero ¿para cuándo Amazonia? Habíamos hablado como para antes de finales de verano o una cosa así, Sí, ¿no? Si se retrasase, igual septiembre, una cosa así, pero finales de verano. Así que visto para la sentencia, gente de YouTube, espero que hayáis disfrutado el contenido. Dejar preguntitas para la próxima vez que les tengamos de visita, o a lo mejor para que ellos se pasen por los comentarios, o yo os lo contesto si lo sé, o lo que sea, si os ha pasado alguna cosa. Y nada, pues un gustazo, José, un gustazo, Fer. Adiós, gente de Twitch. Nos vemos mañana otra vez. Mañana de cumpleaños. El día de mi cumpleaños voy a hacer directo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Uf, ¿Qué os parece? eso es motivación. ¿Qué os parece? Es que los lanzamientos se me echan encima. El apagón. Se me ha fastidiado con el apagón. Gente de YouTube, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.